Y tenemos contacto con uno de los historiadores más queridos por nosotros, más talentosos, un verdadero maestro para la gente joven. Le damos la bienvenida y le agradecemos el contacto a Norberto Galazo, Norberto Santiago Jiménez y Julio Rudman. Los saludamos y le agradecemos el contacto. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Estamos muy bien celebrando 202 años de construcción de patria. Es cierto. Y empiezo por ahí porque después de escuchar el discurso de la presidenta Cristina Fernández desde Bariloche, Sí, comentábamos con mi compañero esta noción de patria como una cosa ya hecha, un molde terminado, que la historiografía liberal parece haber querido imponer, y nosotros entendemos, y en ese sentido pedimos una reflexión suya, de la patria como una construcción cotidiana. claro, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto, se va haciendo Mm. todos los días y va cambiando y va mejorando en los últimos tiempos. Mm. Estas medidas que se han tomado de recuperación de YPF, de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de medios que parece que va a empezar a funcionar muy pronto. Mm. Yo creo que digamos así, las dificultades que teníamos en ese país devastado que era el 2001 se van superando y bueno, eso indica de que la patria es un hacerse, está en movimiento siempre, con nuevos aportes, con nuevos conflictos, porque a veces hay conflictos también necesariamente. Y por otra parte creo que este proceso que se está dando en América Latina va hacia la patria grande de San Martín y de Bolívar. Eso le iba a preguntar, Norberto, buenas tardes. ¿Y qué tal? ¿Qué había en relación a ese tema de la patria grande, ¿no? Que en un momento, con la conformación de la UNASUR, estuvo muy presente en la agenda y en las conversaciones más cotidianas. Bueno, Sí, yo creo que desde que logramos hundir el proyecto del ALCA en el 2005, por la acción de Kirchner, de Lula, de Chávez y de otros presidentes latinoamericanos, eso dio paso a la posibilidad del UNASUR, y el UNASUR se ha ido completando con el CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y todo esto no es más que lo que Bolívar quiso hacer en 1826, cuando ya después de 1824 se había derrotado al absolutismo, las monarquías. Entendió que un territorio continuo ocupado por gente que hablan un mismo idioma, que tienen una historia común, porque los grandes héroes, los ejércitos se han pasado de un país a otro por encima de las fronteras, como en toda la lucha de San Martín y de Bolívar. Debían tratar de confederarse, es decir, hacer algo así como lo que fueron en el norte los Estados Unidos de América del Norte, claro. hacer los Estados Unidos de América Latina. Eso fracasó. Se desmembraron, se crearon veintitantas pequeños países con grandes puertos, mirando unos hacia el Atlántico, otros hacia el Pacífico, cabezas enormes y cuerpos desnutridos. Y bueno, ese proyecto se frustró, pero ahora ese proyecto está en marcha con Mujica en Uruguay, con Correa, con Evo Morales, con Chávez, ¿no? ¿Y qué pasa con, por ejemplo, Santos en Colombia? Bueno, Santos está tratando de hacer bastante buena letra para lo que podría esperarse de una situación como la de Colombia, ¿no? Piñera en Chile. Claro, y Piñera en Chile la está viendo bastante mal, porque los estudiantes están bastante irritados por esta cuestión de que para estudiar hay que endeudarse y después quedarse sin nada para poder estudiar. Claro, pero digo, ¿estos países cómo se integran en ese proyecto, llamémosle sanmartiniano, bolivariano? Y en estos países tiene que haber cambios, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno de Piñera fue fruto de la debilidad de la concertación de Bachelet para hacer cambios que había que hacer, y no creo que pueda mantenerse otro periodo.
Entonces, bueno, hay cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Pero sigue estando Cuba, sigue estando Nicaragua, sigue estando también El Salvador en otras manos de las que estaban. Es decir, hay cambios importantes y hay una conciencia especialmente de que los grandes problemas, como son todavía el problema subsistente de la deuda externa, que se ha disminuido mucho en la Argentina, pero que igual sigue pesando, o problemas como el de las Malvinas, por ejemplo, Claro. Solo tienen solución con una unión, una confederación latinoamericana, ¿no? ¿A usted le parece? La verdad que iba a preguntarle otra cosa, pero como Norberto, como usted sacó el tema de Malvinas, ¿alguien habría propuesto, yo no sé si es una entelequia, una utopía, que la discusión por Malvinas, pacífica obviamente, gire alrededor de una soberanía compartida entre los países latinoamericanos? Sí, en realidad a los países latinoamericanos a todos les interesa el tema de Malvinas porque además eso interesa el tema de la Antártida. El derecho a la Antártida va a surgir del derecho a la reivindicación de Malvinas y la reivindicación de los recursos naturales que resulta que están tanto en la isla como en el mar, ¿no es cierto? Así que yo creo que Gran Bretaña no va a poder sostener mucho tiempo más esta situación de negarse al diálogo. Además, los países europeos están pasando bastantes dificultades y bueno, más allá de algunas de estas demostraciones que han querido hacer mandando un submarino nuclear o todas estas Provocaciones, ¿no? Provocaciones, digamos, sí. A la larga o a la corta no es posible que se mantengan todavía regímenes coloniales, ¿no es cierto?, a esta altura del mundo. Y ellos tienen todavía, creo que 12 o 14... 16 en total. 16 sí. lugares donde tienen una dominación colonial. Claro. Pero bueno, digamos así, yo creo que esto va en camino, ya es indefendible eso, ¿no es cierto?, que un país pretenda a miles de kilómetros de distancia tener derechos donde hay 3.000 habitantes y 1.500 de los 3.000 son militares, son de ocupación y los otros tampoco son pueblos originarios, porque si hubo pueblos originarios, en todo caso fueron los yamanes, claro. Si los hubo, que eran muy pequeños, o si lo hubo fue Gaucho Rivero cuando hizo la bandera argentina con un grupo de insurrectos frente a las expoliaciones de que lo hacían objeto los dueños de las ovejas. Pero bueno, esto se ha defendido bien, se ha planteado además como una causa latinoamericana y tarde o temprano van a tener que transigir y aceptar una verdad, ¿no es cierto? Cuando los pueblos americanos a principios del siglo XIX se sublevaron y, a ver, en paralelo, antes de hablar con usted, comentábamos o recordábamos con Santiago aquella frase, aquel concepto de Benedetto Croce de que toda historia es historia contemporánea, toda la historia es historia contemporánea. En el siglo XIX o principios del siglo XIX, para demonizar las ansias de libertad de los pueblos, se acusaba a los dirigentes, a Bolívar allá, a Miranda primero, a Castelli, a Moreno, a Monteagudo, se los acusaba de disolventes, subversivos. Hoy el mote para demonizar a los líderes latinoamericanos progresistas, nacionales, populares, es el de populistas. Sí, populistas y hasta colonialistas. Sí, bueno, sí, eso ya es casi un extremo, sí. En el terreno del absurdo, ¿no? Sí. Pero bueno, el populismo sí se puso de moda, lo han puesto de moda generalmente los académicos o los profesores universitarios, para oponerse a lo que es el protagonismo popular. El protagonismo popular recorre toda la historia de Argentina, porque la Revolución de Mayo, está bien, ahí está figuras importantes como Moreno, Belgrano, Castelli, que eran los hombres que tenían un proyecto, pero la revolución proviene de la presencia popular en la plaza y la irrupción el 25 de mayo de los grupos más audaces
exigiendo la virrey la renuncia, ¿no? Sí, los infernales. Los infernales, los chiperos infernales, manolos, como se los llamaba de distintas maneras, ¿no? Que eran el pueblo, era un cartero como French, un empleado del Estado como Beruti, un tipógrafo como Donado, mientras que del otro lado, apoyando al virrey, según consta en las actas del Cabildo Abierto 22 de mayo, estaba Martínez Dios, estaba Quintana, estaban los Álzaga, que después eran los Álzaga Unzué y otras familias, ¿no? Y el obispo Lué. El obispo Lué, sí, todo ese mundo, que era el mundo de las jerarquías poderosas económicas, clericales, por supuesto que no tiene nada que ver con Mujica ni con Angelelli, sino con la iglesia reaccionaria, ¿no? Y bueno, y esto se dio también cuando se logró el sufragio libre y llegó Irigoyen al poder, entrado en andas por la multitud en la Casa de Gobierno, y se dio el 17 de octubre del 45 y se dio en el Cordobazo, que vamos a cumplir pronto un nuevo aniversario. Es decir, yo creo que son los pueblos. Cuando los pueblos protagonizan, las minorías tratan de descalificar y dicen populismo, dicen surdaje. Sí. Claro, sí. La documentación de la época de Mayo, el virrey dice que se votó a gusto de la chusma. Claro, eso es la chusma, claro. Y la audiencia dice, el informe de la audiencia dice que se estaban haciendo propuestas subversivas, se utiliza la palabra subversivo para descalificar el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades, ¿no? Otro de los estigmas que tiene este renacimiento, esta construcción o reconstrucción, concretamente de la Argentina, pero de otros pueblos, es el tema de que está impregnada, en el buen sentido de la palabra, de militantes jóvenes y de cuadros jóvenes. Hemos comprobado gente muy joven, olvidándose de que Moreno, Castelli, Monteagudo y French y Beruti no tenían 40 años ninguno. No, por supuesto, eran todos jóvenes. Claro. Precisamente como eran jóvenes, no se habían infectado de los vicios de la época del virrey, cosa que se produce también a veces en esto que decía Jaureche, que se sube al caballo en la juventud por la izquierda y se baja por la derecha. Por la derecha. Sí. Él decía que se había subido al revés y bajado al revés. Sí, él había hecho la historia al revés, porque él había estado a punto de ser candidato a ser diputado conservador, padre conservador de Lincoln. Sí. Y termina apoyando a la juventud, apoyando en el año 72, 73 todo este fenómeno del Cordobazo, de tucumanazos, mendozazos, como el que tuvieron ustedes en el 2 de abril del 72. Sí, bueno, esto generalmente los jóvenes traen la audacia, te irrumpen, traen la idea de un mundo nuevo, ¿no? Lógicamente a veces necesitan también la colaboración de alguna gente que se ha mantenido consecuencia y que no ha entregado las banderas y que tiene cierta experiencia de a veces trampitas que hacen los adversarios. Sí. Así que hay que hacer una conjunción, ¿no es cierto? Es que el tema no es generacional, no es generacional el problema. Claro. El problema es de los grandes privilegios, las diferencias notables de gente que gana 30 veces lo que gana un hombre del común. Y entonces, bueno, esto ya en esta época realmente es insostenible. Y en ese sentido vamos avanzando. No nos olvidemos que nosotros veníamos, como decía Néstor Kirchner, veníamos del infierno, ¿no? Un 50 y tanto % de pobreza, un 30% de indigencia, ¿no? Entonces quedan asignaturas pendientes que se van resolviendo en la medida de lo posible. La ley de medios ha costado muchísimo, por ejemplo. Ahora pareciera que el 7 de diciembre va a ser la fecha que va a empezar a funcionar. Funciona plenamente, claro. Claro. Y bueno, y todo cuesta porque el enemigo es poderoso, tiene poder económico, en algunos
algunos tiempos tuvo también el poder militar, tienen la influencia además sobre las jerarquías eclesiásticas más altas en general, ¿no? Así que todo eso implica militancia, organización, conocimiento de la realidad para poder transformarlo, no caer en consignismos ni caer en planteos ultraizquierdistas desvinculados de la realidad que después son funcionales a la derecha. Hay un mundo de experiencias que se han hecho en los últimos tiempos que yo creo que ha servido para poder encauzar esto hacia una América Latina que realmente sea realmente libre, que pueda crecer como corresponde para mejorar la situación de sus pueblos y que tienda a unificarse a pesar de los diferentes ritmos de desarrollo de cada uno de los países, ¿no? Norberto, discúlpeme que lo traigamos de la historia de un lado para el otro, ¿no? Pero me quedé pensando en esto que usted mencionaba al principio, que en Sudamérica o en Latinoamérica Bolívar tenía un concepto de, bueno, si todo el mundo está en una región, habla una lengua común, bueno, eso es una patria, ¿no? Así, a grandes rasgos. Sí, sí. Y que se quería hacer lo que se hizo en el norte con Estados Unidos, pero en el sur. Y se ha escuchado, digamos, no lo digo yo, lo he escuchado de otras personas muy conocedoras. El tema es que la estructura que ganó en Estados Unidos fue la estructura de producción, vamos a decirlo, capitalista, digamos, que claro. Esa fue la guerra que hubo entre el norte y el sur de Estados Unidos. Por un lado estaban los que querían tener esclavos, vender algodón a Europa y comprarle todo lo manufacturado a Europa, y por otro lado estaban los que querían producir. Y se dice, en Estados Unidos ganó el sistema de producción autóctono, digamos, de producir en el país, de producir lo que se necesitaba, y aquí en Argentina ganó lo que sería una estructura de monocultivo, una estructura de feudalismo, el granero del mundo, etcétera. Que eso es así, usted lo ve así también. Sí, aquí en América Latina ganaron los puertos, ganó la burguesía comerciales de los puertos, unos mirando hacia el Atlántico, otros mirando hacia el Pacífico. Claro. Imperó la monoproducción. Bolivia se dedicó a producir estaño, Chile salitre, Argentina carnes y cereales, Uruguay carnes y lanas, Brasil café, Venezuela petróleo, México hierro, en una relación de dependencia, de endeudamiento permanente que se produjo ya desde 1824 cuando hicimos el Petro Baring Brothers, o sea, 8 países latinoamericanos empezaron a estar endeudados, con lo cual tenían una sangría permanente todos los años, ¿no? Y esas enormes cabezas que son los puertos, donde se concentra la mayor parte de la población, como si fueran chicos de cabezas enormes y cuerpos desnutridos, que en vez de crecer armónicamente o crecer hacia adentro, han crecido hacia afuera, generalmente sectores de intermediación, sectores parasitarios, ¿no? Salvo en determinados momentos donde hubo reacciones y bueno, hubo cierto desarrollo industrial, especialmente durante las guerras, aprovechando la situación de las guerras, ¿no? Y bueno, pero ahora se está modificando la situación, yo creo que se está modificando porque uno lo escucha hablar a Correa, ve las cosas que hace Evo Morales, que ha recuperado recursos naturales, la política mercado internista que ha aplicado el gobierno nacional, todo eso va robusteciendo las fuerzas de todos estos países, así que yo creo que efectivamente, como ustedes dicen acá, ganaron los que corresponderían a la zona de Nueva Orleans, del Golfo de México, los capangas que querían mantener esclavos. Los del norte eran bondadosos, según nos enseñaron en la escuela, pero más que bondadosos, querían que no hubiera esclavos para que hubiera consumidores. Claro, sí, lógico. Y para que hubiera obreros libres para contratarlos como obreros. Claro, contratarlos. Claro. Y bueno, aquí la cosa se dio al revés y ahora se está revirtiendo. Y ahora hay una gran conciencia latinoamericana en casi todos los países. Casi no me queda tiempo, pero a mí me gustaría que antes de despedirlo, uno de los temores o de las dudas es cómo hacer para que estos procesos de construcción de una patria, y me refiero a la patria latinoamericana en general, más justa,
más solidaria, no sea parte de una ola y que después venga la Santa Alianza, como vino después de las revoluciones burguesas europeas, a retrotraer todo. ¿Cuál Sí. sería la garantía? Y la garantía es que los pueblos sean los que protagonicen, los pueblos sean los que tengan fuerza suficiente, que los gobiernos actúen conforme a las necesidades de los pueblos, y además un replanteo ideológico en contra de lo que Jauretche llamaba la colonización mental, el colonialismo, la colonización pedagógica, con todas las dificultades que implican que en América Latina hay distintos niveles de desarrollo en los países como para hacer la unión. Entonces yo me imagino que cuando a los paraguayos le dicen que hay que unirse con Brasil, Le da miedo. deben pensar Sí. que pueden caer bajo otra esclavitud, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, todo esto hay que ir resolviéndolo, y yo creo que los vientos soplan para este lado, especialmente en momentos en que el primer mundo está hundido en una crisis muy grande, ¿no? Uh-huh. Le agradecemos muchísimo, cada vez que lo escuchamos es un aprendizaje, y le mandamos un fuerte abrazo en esta época de la patria, no en este Día de la Patria. Cómo no, gracias para ustedes. Gracias. Es Norberto Galazo el que nos instruye en este día tan especial.